Tengan el cordial saludo a nombre del Grupo 2, para este que es la Cátedra de Comercialización de Minerales y Metales a cargo del Dr. Flores Ramos Gastón Marco. Los integrantes son los mostrados en la pantalla y los que expondremos hoy serán Fierro Villación Diego Armando, mi persona, Franco Oregón Sarina y de la Cruz Pacheco Alengüe. Para empezar con la introducción, tenemos que existen diversos mercados en el mundo comercial, ¿no? Tales como divisas, financieros, acciones, metales, etcétera. Para este caso, vamos a trabajar con lo que son los contratos que se trabaja comúnmente para la comercialización de ciertos bienes, o también en este caso estaremos hablando de metales, y trataremos de hablar de lo que se realizará la modalidad de precio fijo, modalidad de precio promedio y operaciones de swaps y warrants. Siguiente, por favor. Empezaré explicando, mi persona es Diego Fierro, y explicaré lo que sería el precio fijo. Siguiente, por favor. Bueno, primero tengamos una definición, ¿no? Tres definiciones tenemos aquí. Un precio eh, fijo es el precio que no cambia durante la vida del instrumento o contrato y se entiende por el término que incluye los tipos de intereses fijos. Un precio también se denomina como una previa definición, como un valor pecuniario, que se le da una referencia que es relativa al dinero, ¿no? Y que se estima bien. Esta sería una definición de precio. Ya. Precio de bien, que es un precio que de bien que no ha admitido negociación. Es conocido como el fixed price, que sería el precio fijo. Y finalmente el precio de carácter definitivo establecido por el vendedor y sobre el que el comprador no puede influir por lo que sea modificado. Es también una de las alternativas que dispone a la administración para establecer una clase de precio político consistente en determinar un importe exacto como un precio del bien o servicio. Siguiente. Ok, aquí voy a hablar de la contrata del precio fijo. Como estamos tratando con contratas, una contrata de precio fijo se utiliza para adquirir bienes o servicios con especificaciones o requisitos bien definidos, y cuando hay suficiente competencia para determinar un precio fijo, justo y razonable antes de que el trabajo comience. Este es el tipo de contrato más común. Si los costos son mayores a la cantidad acordada, el proveedor debe asumir los costos adicionales. Por lo tanto, el comprador tiene el menor riesgo con este tipo de contratos. Claro, asumiendo que el alcance está bien definido. El proveedor se preocupa más por el anuncio del trabajo de las adquisiciones, que se conoce como SOW, en un contrato de precio fijo. Los proveedores de alguna industria puede que no tengan los registros contables detallados de las actividades de proyectos pasados necesarios para estimar con precisión proyectos futuros. Los compradores quizás no tengan la experiencia para preparar un anuncio del trabajo de las adquisiciones completo. En esos casos, un contrato de precio fijo es inapropiado, porque no se sabe cómo se trabajará a futuro. Siguiente. Aquí tenemos algunos riesgos, ¿no? Puesto que muchas compañías no tienen conocimiento sobre estos contratos y a menudo le piden al proveedor que les proporcione precios fijos. Uno de los primeros riesgos es estar forzando al proveedor a aceptar un nivel alto de riesgo. Siguiente, el proveedor necesita agregar una cantidad grande de reservas a su precio para cubrir sus riesgos y por consiguiente pagará más de lo que quizás pagaría de otra manera. Y también el proveedor puede intentar incrementar las ganancias más fácilmente al acortar el alcance o alegar que el trabajo quiere el comprador esté fuera del contrato y por consiguiente requiere un cambio. En caso de que falte un enunciado del trabajo de las adquisiciones completo, el comprador no será capaz de establecer con certeza si algo está dentro del alcance del trabajo o fuera de él, y por lo tanto necesita una orden de cambio y un pago adicional para el proveedor, o sea, genera una pérdida. Siguiente. Bueno, cobertura con futuros. Vamos a hablar de la cobertura que protege contra movimientos de precios adversos, ¿no? Fija un margen de beneficio acordado y protege el valor de inventario. Una cobertura comienza una exposición a los precios, compra o vende contratos de futuro y por lo tanto compensa la exposición de los precios. Siguiente. Daremos un ejemplo. Es el 7 de mayo del 2021 y el productor recibe una orden de compra de materia prima para entregar en 15 meses. O sea, lo entregarán el 20 de agosto de 2022. Se acordó 600 toneladas. La fijación, precio de venta se da por el London Metal Exchange, LME, a la fecha de entrega, ¿no? Que es desconocido porque nosotros no conocemos el futuro, solo podemos estimar y sacar una probabilidad, ¿no? Se establece de 42.100 y que con una varianza para el 20 de agosto de 42.150. En este caso trabajamos con dólares por tonelada. Siguiente. En estas dos situaciones, primero hablamos de la situación uno, que en agosto el precio de liquidación es de 18.730 por tonelada, o sea, el precio de mercado se fue a la baja. Ya, para esto, el 20 de agosto, si se llegó a hacer la compra del lote de níquel por 18.730, pero se acordó un precio fijo de 42.100, por lo cual se va a tener que aumentar los 23.370 para ahí cumplir con este valor establecido.
Siguiente. La situación 2 se tiene en agosto, el precio de liquidación es de 50.000 por tonelada. Y el precio del mercado está al alza en este caso, no como el anterior que era 18.000, ¿no? Se da un escenario contrario, donde el precio está en ascenso y implica que la estimación tiene que ser en la misma proporción, ¿no? Como 50.000 y no 18.000, se va a ver una pérdida de 7.900, ¿no? Que sería por parte del vendedor. Siguiente, por favor. Ya, bueno, doy la palabra a mi siguiente compañero, Bien, gracias. continuando con la exposición, mi nombre es Alain de la Cruz Pacheco y hablaré acerca de del precio promedio. Bien, en definición tenemos el precio promedio en sí es el costo en promedio, así valga la redundancia, donde se vende un producto. Este costo representa la media aritmética o promedio obtenido al dividir el importe acumulado de la compra o de una mercancía entre el número de articulados adquiridos. Con este método se evalúa el costo de lo vendido al precio unitario del inventario final. El costo promedio tiene dos modalidades o dos formas de presentarse: el costo promedio ponderado y el costo promedio móvil. Primero hablaremos acerca del precio promedio ponderado, donde este es usado cuando el inventario es de una base periódica. Por ejemplo, cada mes el inventario inicial y las compras netas se suman a unidades e importes y dividen obteniéndose un costo promedio ponderado que sirve para evaluar las unidades vendidas. Como por ejemplo tenemos para evaluar el costo de ventas en este método, se divide el valor del inventario entre el número de unidades que lo componen, obteniendo el costo unitario promedio. El valor, en sí, este valor del inventario se divide entre el número de unidades, obteniéndose así el costo promedio ponderado. El precio promedio móvil es un costo donde se emplea cuando existe eh, estas fuentes y un costo de ventas donde se evalúan estas mismas fuentes que permanentemente deben estar en evaluaciones del costo promedio al día a través del sistema de inventarios propuestos. Un ejemplo es cuando vamos a calcular la demanda, por ejemplo, de un mes de diciembre, con un móvil de 5 meses, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Así pues, el cálculo de pronósticos del mes de enero ahora será a partir de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bien, este inventario propuestos es un método que se evalúa en el precio ponderado, precio promedio. Este método de inventarios propuestos busca un nuevo precio promedio cada vez que hay un cambio o movimiento de inventarios. Por tanto, el costo de venta deberá calcularse al precio promedio que corresponda a la fecha de operación. Asimismo, consiste en registrar las operaciones de mercancías de tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el valor del inventario final, el costo de lo vendido y la utilidad o la pérdida bruta. Esto, este método de inventarios propuestos tiene unas ventajas y desventajas. En las ventajas tenemos que se puede conocer en cualquier momento el valor del inventario final. No es necesario cerrar el inventario final de mercancías. Se puede descubrir robos, errores ocurridos durante el manejo de mercancías. Se puede conocer el valor del costo de lo vendido, conocer el valor de la utilidad o pérdida bruta. En las desventajas, una de ellas es, no es posible determinar con exactitud el valor de los que se debería hacer, debido a que no hay ninguna cuenta que lo controle en las existencias. Bien, este registro de operaciones es en sí la afectación contable de las transacciones realizadas por la identidad, es decir, salidas que se evalúan al costo promedio y como consecuencia en bodega también quedan evaluadas en el mismo rubro. Como ejemplo tenemos aquí el costo promedio, que es el saldo sobre las existencias. Si este costo promedio vamos a denominarlo como costo de ventas, con un saldo, aquí en el ejemplo en el cuadro tenemos un saldo total de $2.650 entre las existencias, el número de utilidades, que serían total de 8. Dividiéndolo, un costo promedio tendríamos de $331,25. Un caso práctico que podemos ver es, por ejemplo, la empresa Magic Book S.A. inicia sus operaciones el 1 de febrero del 2022 con los siguientes saldos. En el banco tiene $3.000, en el almacén tiene $10.000, donde en el almacén tiene 1.000 libros a $10 cada uno y un capital social de $13.000. Primero se compra créditos 60 libros a $15 cada uno. Se adquieren a crédito 40
libros a $20 cada uno, se adquiere a crédito luego $20, 20 libros a $25 cada uno y se venden al contado 245 libros a $20 cada uno. En este cuadro podemos resumirlo de la siguiente manera, donde el costo unitario de la primera compra, como he mencionado, es 15 libros y dividiendo el saldo que tenemos, que son las 10.060 dólares. El costo promedio podemos calcularlo para el primer caso de $10,28. El costo promedio para el segundo caso de 10,63. Y para el tercero y cuarto caso, el mismo costo promedio de $10,89. Doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Vamos a hablar ahora sobre las operaciones de swaps, viendo su definición y su finalidad. Como definición, tenemos a que el swap viene a ser un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. Estos flujos corresponden normalmente a un pago de intereses sobre el nominal, que se denomina swap. La finalidad es importante, ya sea que consiste en convertir un esquema de pagos en otro de una naturaleza diferente, más adecuada a las necesidades, a los objetivos de los participantes, que pueden ser tanto clientes minoristas como inversores y grandes empresas. En el siguiente veremos sobre las operaciones en sí, que corresponden a un conjunto de transacciones individuales mediante las cuales se concreta el intercambio de flujos futuros de títulos valores asociados con dichas operaciones individuales. Tres puntos importantes a tocar aquí es, primero, que se pueden hacer intercambios de títulos valores de un plazo mayor por varios títulos de corto plazo. Se pueden hacer también intercambios de tasas de interés de una tasa variable a una fija. Se pueden hacer intercambios de deudas por acciones. Todo esto con la finalidad de generar liquidez, incrementar la tasa, disminuir el plazo o reemplazar emisores del portafolio, ya sea dependiendo del riesgo que se pretenda disminuir. En el siguiente veremos sobre sus beneficios, que es de reducir los costos y riesgos de financiamiento para superar las barreras de los mercados financieros y así mitigar las oscilaciones de las monedas y de los tipos de intereses. En el siguiente veremos sobre los tipos de operaciones swap que se presentan. Primero, el swap de tipo de interés que busca generar mayor liquidez, especialmente en las partes involucradas en la operación. Los swaps de divisas, que viene a ser un contrato financiero entre dos partes que desean intercambiar su moneda principal en diferentes monedas. Esto ya sea por un tiempo acordado. El swap de materias primas, que son las transacciones donde la primera contraparte realiza un pago a un precio unitario fijo con cierta cantidad de alguna materia prima y luego la segunda contraparte le paga a la primera un precio variable con la cantidad determinada en materia prima, ¿no? Y los swap de índices bursátiles, que viene a ser el intercambio del rendimiento del mercado, ya sea de dinero por el rendimiento de un mercado bursátil. El swap de divisas, donde en este tipo de operaciones permiten intercambiar el principal de las partes en diferentes monedas al tipo de cambio fijado en el mercado. Y en el siguiente veremos sobre los participantes, que en todo swap debe participar como mínimo 3 tipos de agentes, ya sea el originador, el agente volteador y el tercero. Y cada uno, ¿no? Podemos ver acá con sus definiciones. Al siguiente, vamos a pasar a hablar sobre las operaciones de warrants. Como definición, tenemos que los warrants son contratos a plazo que otorgan a su poseedor el derecho a comprar o vender un activo financiero en una fecha futura a un precio preestablecido que llamaremos strikes. Un warrant es un instrumento financiero derivado emitido de forma de título valor que cotiza en la bolsa. Como siguiente, tenemos el funcionamiento. El periodo para ejercitar el warrant también está predefinido por una entidad emisora. Aunque con un warrant el titular puede elegir entre ejercitar o no su derecho para comprar o vender el subyacente, el precio de la transacción lo
predetermina la empresa emisora y se denomina el precio del ejercicio o precio del strike. El periodo o fecha específica para hacer efectivo el warrant depende del tipo de contrato. También los warrants de tipo europeo solo pueden ejercitarse cuando llega su fecha de vencimiento. Los warrants de tipo americano pueden ejercitarse durante el periodo entre su compra y hasta su fecha de vencimiento. Pueden negociarse libremente mientras que haya un inversor interesado en venderlo y otro en adquirirlo. Los plazos de vencimiento suelen ser 1 o 2 años. Por lo general, su negociación se realiza comprando y vendiendo el warrant con anticipación. En el siguiente, veremos algunas características como precio del ejercicio, que es denominado strike price, el precio convenido en el que el titular podrá comprar o vender el activo subyacente. Prima, conocido como la cotización del warrant. Activo subyacente, que es el valor sobre el que se emite el warrant. Pueden tratarse de activos financieros como acciones, también como bonos, materias primas, índices y divisas. La fecha de vencimiento pues viene a ser el último día en el que el titular puede ejercitar su derecho, o también se denomina último día de vida del warrant. La paridad de un warrant viene a ser el radio o el número de warrants requeridos para poder negociar una unidad de activos subyacentes. El punto muerto o umbral de rentabilidad es el punto en el que si el titular de un warrant decide ejercitar el contrato, no obtendría ni beneficio ni pérdida, considerando el precio del ejercicio y la prima. En la siguiente diapositiva veremos sobre los tipos de warrant. Tenemos el warrant tipo call. Cuando el inversor adquiere o compra este tipo de warrant, lo que está adquiriendo un derecho para comprar una cantidad del activo subyacente a un precio fijo en cualquier momento. El de tipo put es que el inversor obtiene el derecho a vender una cantidad de este activo subyacente a un precio fijo hasta la fecha de vencimiento. También el warrant americano se caracteriza porque puede ejercitarse en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento que previamente se ha establecido. Y a diferencia del warrant europeo, pues solo se puede llevar a cabo en la fecha de vencimiento, ¿no? Y para continuar, veremos las conclusiones. Primero, sobre el primer tema, ¿no? Procurar siempre establecer un precio fijo al hacer una contrata para evitar gastos alternos y cambios con el tiempo y el precio de la moneda. Como segundo tema, para calcular el costo promedio se requiere conocer los montos, las tasas de interés de cada una de las fuentes de financiamiento seleccionadas, por lo que vale la pena tomarse el tiempo, ¿no?, necesario para así analizar diferentes combinaciones de dichas fuentes y tomar a la que proporcione como menor cifra. Y durante los últimos años, el mercado de los swaps ha crecido considerablemente debido a la creciente globalización que se notó en los mercados, en los que la diversidad de estructuras e instituciones hacían necesario el uso de instrumentos que unificara las ventajas y desventajas de aquellos, ¿no? Y finalmente, un warrant establece el derecho para comprar o vender un activo por un precio predeterminado en una fecha futura. Eso sería todo. Gracias.